dejado un ratito de reposo. Y muchísimas gracias a la Fundación Caja Murcia y muchísimas gracias sobre todo a mis acompañantes de esta tarde. Estoy tremendamente agradecido a David Pujante y a Francisco Jarauta que hayan tenido la deferencia y el detalle de organizar su tiempo para acompañarme en esta charla. Yo no tengo nada que decir de los dos, cada uno de ellos en el ámbito de lo poético y de lo ensayístico, o en el ámbito de lo filosófico y lo ensayístico, por su parte, también en el caso de David o el caso de Paco Jarauta. Bueno, pues ellos tienen una trayectoria de sobra conocida que el que aquí está, bueno, pues no va a relatar ahora. Vamos a hacer un turno de una conversación. Cada uno de nosotros va a plantear, digamos, las líneas centrales de nuestras, en su caso, sus lecturas, yo mi escritura. Y vamos a empezar con, bueno, empezamos con David y seguimos con... ¿Tú no ibas a hacer como una exposición general del libro? Vale, pues... Yo creo que nadie mejor que tú para hacernos un resumen de lo que has hecho, y de lo que has pretendido, claro. Bien, pues... Y a raíz de eso, pues, si quieres hacemos una conversación, o si quieres que cada uno hablemos, bueno, como vayamos viendo, ¿no? Vale. Bueno, yo, digamos que para empezar hay que remontarse al origen. De hecho, al principio del libro, en la introducción, se habla de ese origen, ¿no? Es un libro, es un fruto de muchos viajes diferentes. Este libro en concreto y esta investigación empieza en los años 90 y como seguramente la primera aproximación que me planteo yo para trabajar sobre el problema sobre el clasicismo, sobre la cultura clásica y sobre los aspectos teóricos y también los aspectos históricos, conceptuales, pues viene de un encargo que recibo algo así como en torno a los años 96 o 97, para participar en un convenio sobre Nápoli. La Universidad de Bielefeld organiza un convenio en Nápoles y yo en aquel momento estaba haciendo unos seminarios en la Universidad de Bielefeld, dirigidos por el profesor Andrés Toll. Y me acuerdo que en aquel momento es cuando me encuentro con esa exigencia que yo acepto encantadísimo, diciendo qué voy a escribir yo sobre el Nápoli como el vicerreño, ¿no? Es español. Y entonces, pues un amigo me dice, pues tú acabas de traducir La Selva Padrona, un trabajo que hice con motivo de una interpretación que se iba a hacer de La Selva Padrona, la traducir al castellano, y bueno, pues me planteo hacer un estudio sobre la ópera cómica napolitana. Muchos años después, algo así como hacia el 2010, estamos planteándonos el Congreso Internacional con motivo del bicentenario del nacimiento de Jean-Jacques Rousseau. Y con motivo de aquello, eso se celebró en el 2012, empezamos a trabajar sobre el 2010. Yo organicé un concierto con músicas de Rousseau, y con motivo de aquello, pues también recuperé el empujón para volver a centrarme en este mundo de la cultura clásica. Aparte de eso, bueno, pues colaboraciones como las que había hecho con temporadas de ópera. En un momento determinado, la Flauta Mágica, me piden las notas al programa. En fin, ahí confluyeron una serie de cosas que le dieron una motivación para desarrollar este trabajo sobre el drama, la comedia, y sobre todo para comprender una serie de elementos que tenían que ver con digamos, el éxito, la fortuna de lo que viene hemos venido a llamar la cultura burguesa,
desde la perspectiva de del final de la cultura burguesa, ¿no? Que es la perspectiva en la que nosotros vivimos. Nosotros ya vivimos en un momento en el que eso es un episodio histórico, ¿no? Este trabajo en realidad, estoy hablando del trabajo del libro El triunfo del clasicismo burgués, pero esto en realidad es como la tercera parte de una trilogía. La trilogía, inicialmente, aunque este es el principio, es el tercero, es el último, aunque empezó por aquí, todo empezó por la música, todo empezó por la ópera. Y sin embargo, el primero me planteaba los supuestos en los que se basaba todo este trabajo. Y los supuestos en los que se basaba este trabajo eran el concepto de representación, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a oír hablar en política, nuestros representantes, estamos acostumbrados a oír igualmente hablar de una representación en términos de una obra de teatro. También pensamos, o pensemos o no pensemos, que eso es otro tema, nos hacemos representaciones, nosotros nos representamos cosas. Entonces, el primer volumen quiere coger y articular esos tres niveles de lo que era la representación y descubrir si hay algún nexo entre el concepto político de representación, sobre todo, y el modelo teatral de representación. Básicamente esa era la preocupación. Hay una autora americana que dice que, Fennekel Pitkin, que lo niega absolutamente, y una tradición que niega absolutamente eso, pero resulta que Hobbes no lo niega y yo me intenté apoyarme bastante en esa tradición hobbesiana. El tercer volumen, o sea, el segundo volumen de esta trilogía era Escénicos, y Escénicos, bueno, pues Escénicos es una obra en donde lo que se plantea era, tratar el fenómeno de la representación desde el punto de vista de la sociedad. Es decir, cómo nosotros nos podemos llegar a ser personajes representativos, cómo somos escénicos o cómo somos obscenos. Y bueno, pues ese es el planteamiento de ese otro libro. Una de las grandes motivaciones de este triunfo del clasicismo tenía que ver, digamos que es el centro del libro. La primera parte es una cierta reflexión acerca de cómo se origina la ópera en Italia, de cómo se produce una serie de conexiones culturales en Europa, de cómo se produce una serie de batallas culturales, ¿no? Y en eso se concentra una parte también del libro. Cuando hace muy poco leía a un personaje vinculado al presidente argentino, que es Agustín Laje, que escribía tiene una obra que se llama Batallas culturales, y le eché un vistazo a aquello. Me llamó la atención porque una de las posturas de esta posición política está en que, de alguna manera, el liberalismo, la derecha, jamás se ha preocupado por la batalla cultural. Y, de alguna manera, ahora están ganando la batalla cultural. Supongo que habréis oído hablar de la cultura woke y habréis oído hablar de la cancelación. Aquí en esta sala, sin ir más lejos, en otoño hubo una sesión eufórica para celebrar ese éxito de la cultura, de la batalla cultural, ¿no? Han ganado la batalla cultural. Bueno, pues en este libro yo creo que queda bastante claro que esto no es ninguna movida actual, que la cultura burguesa, la burguesía, desde el principio ha estado liderando la batalla cultural y no ha sido en ningún momento perdedora. De hecho, la palabra el triunfo hace referencia no a una pérdida, no a un fracaso, sino a un triunfo de esa batalla. Esto le da un carácter, digamos, a este libro y a quizá toda la trilogía, un carácter de genealogía de ese proceso, de ese proceso cultural que va a constituir el centro de lo que a final del siglo ya tenemos como lo que se llama esa cultura burguesa que tiene una serie de elementos fundamentales, en tanto que se basa en la construcción de unas determinadas dramaturgias,
Esto lo trabajo también en el texto, cómo se constituyen estas dramaturgias tanto dentro de lo que es el drama burgués, como es lo que es la comedia lírica, como es el drama musical, que de alguna manera caracterizan, lo digo por decir, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de cultura burguesa? Pues me estoy refiriendo al hecho de que este espectáculo al que yo estoy trabajando, del que yo estoy aquí intentando comprender, este espectáculo tiene en cierto sentido una dimensión de escuela. Es una forma de escolarizar a determinado público dentro de unas determinadas condiciones. Esto le da sentido al título de la trilogía. Se llamaba Genealogía del espectador como sujeto político moderno. El hecho de crear el espectador, ¿no? el hecho se producen grandes transformaciones que yo he recogido con motivo de la presencia del público en el teatro y en el teatro lírico en particular. Este elemento es uno de los elementos fundamentales, y luego hay otro elemento muy importante que tiene que ver con el hecho de que la cultura se convierte en dicho así muy rápidamente, un ascensor social. Participar en este tipo de actos, y no solo participar, sino mostrar gusto por cierto tipo de cultura literaria, cultura musical, científica. Esto es algo que, bueno, pues de alguna manera el gusto señala también a un público y a una clase que necesita señas de identidad. De tal manera que esto me lleva a la aparición de las clases sociales, que también aparece tematizado. ¿Cómo aparecen las clases sociales? Yo lo trato desde una perspectiva simbólica, ¿no? Desde la perspectiva de lo que es los elementos culturales, cómo toda la vinculación con el gusto literario, con el gusto musical, todo esto va a ser una fórmula por la que la clase burguesa va a justificar su primacía y digamos, su identidad. El antiguo régimen se basaba en unos criterios estamentales que eran criterios, bueno, pues la división social estaba organizada en criterios de nacimiento, y frente a estos criterios la nueva división de clase social parecía que, bueno, que de alguna manera cualquiera, dependiendo pues, de su nivel económico y su nivel cultural, pues podía estar aquí, podía estar allá. De alguna manera, la burguesía necesita una justificación para su aspiración al poder, ¿no? Y aquí entramos otra vez de nuevo en el problema del poder político, del poder, conquistar el poder. El objetivo está en la conquista del poder. Y esto es lo que me hace plantearme la importancia que tiene esta cultura como unas señas de identidad. Las señas de identidad por la que cierta clase está en el lugar que le corresponde, no por nacimiento, sino quizá por gusto, quizá por inteligencia, por otra serie de parámetros que van a ser los parámetros que van a tener valor aquí. Si yo tuviera que pensar en algunos referentes filosóficos que me han llevado a plantearme esto, bueno, hay tres decisivos, ¿no? Cuando yo me planteo el asunto del drama, el drama, la comedia, bueno, pues me planteo un referente que era el referente benjaminiano, el origen del drama barroco. He utilizado bastante a lo largo del trabajo ese intento de continuar, ¿no? Benjamin estudia el drama barroco en torno al siglo XVII, yo avanzo hacia el siglo XVIII y quiero descubrir el momento en el que se produce una transformación entre la comedia, la ópera bufa y la comedia sentimental que va a aparecer en el siglo XVIII, que va a ser el fundamento, y eso lo estudio a través de Lessing y a través de Roth, que va a ser el fundamento de lo que sería el drama burgués.
de alguna manera, el problema de la tragedia, y esto siempre ha estado también ahí, el problema tal y como lo plantea Nietzsche en El centro de la tragedia, el problema de la posibilidad de una tragedia, digamos que está como algo a lo que parece que tiende esta preocupación. Benjamin Nietzsche y, por supuesto, la gran preocupación de la que parte todo está en Dialéctica de la Ilustración de Adorno Horkheimer. La cita de este libro es una cita con la que se abre este libro, es una cita. Y bueno, pues os leo la cita, así por leer algo, que es lo que acostumbro a hacer. El espectáculo busca la constitución de una clase burguesa cohesionada. Esto hace del espectáculo un instrumento pedagógico. El miedo a las masas, de donde procede el burgués, transforma el espectáculo en instrumento de control político. Creo que es muy interesante comprender cómo el espectáculo se ha podido comportar de esa determinada manera y cómo digamos, el sistema cultural puede llegar a esa, digamos, hegemonía. No puedo dejar de citar una de las grandes preocupaciones que, leyendo la correspondencia de Adorno y Benjamin, me iluminó bastante la comprensión de este tipo de preocupaciones, me refiero a las de los dos. Cuando en algún momento determinado uno le dice al otro, Benjamin, le dice que él quiere hacer lo que Marx ha hecho. Marx ha desvelado el fetichismo de la mercancía, entendido en cuanto digamos, al sistema productivo. Y él dice, yo quiero descubrir el fetichismo de la mercancía cultural, ¿no? Eso que luego llamó aura. Bueno, pues este elemento, esta fetichización, creo que es importante para encontrar el pulso de este ensayo que es un poco histórico. Hay aspectos históricos. Se puede recorrer históricamente el origen del drama francés, se puede recorrer un poco el marco de la comedia lírica italiana, cómo se expande hacia el resto de las capitales europeas, pero también es un centro de reflexión teórica acerca de estos elementos y de sus posibilidades, ¿no? Así que, bueno, esto es un panorama de la reflexión que he hecho en este texto. Yo quería eso, ¿no? Que tú nos explicaras un poco las líneas generales que te habían llevado a la investigación. Yo quiero empezar dando las gracias a Dionisio por haber querido contar conmigo. Estoy muy satisfecho de estar aquí hoy, de poder estar aquí hoy. En Valladolid. ¿Se me oye bien? Ahora se me oye bien. Bien. Decía que estoy muy satisfecho de poder estar aquí porque habitualmente yo vivo en Valladolid, pero voy y vengo, aunque soy murciano, cartagenero por más señas. Pero ha coincidido por razones varias que yo pueda estar aquí y me enorgullece especialmente por poder acompañar a Dionisio y por poder estar también con mi querido amigo Paco Jarauta. Hay un elemento sentimental, afectivo, y es que yo conozco a Dionisio desde que él era un estudiante. Y, bueno, pues en aquella época, tanto él como otro amigo suyo, otro amigo suyo me conocía a mí previamente y me presentó a él. Y en aquel momento, pues yo era un gran enamorado de la ópera ya, mayor que ellos, y los fui introduciendo, y comprenderán ustedes la gran satisfacción que tiene uno siempre de que los que vienen después superen a los que estaban antes, que es el caso que tanto
Dionisio como la otra persona a la que me refiero, pues hayan acabado sabiendo muchísimo más de ópera que yo. Pero el origen está ahí, y claro, entiendan ustedes mi aspecto sentimental y afectivo tan satisfecho por ver que con el paso del tiempo esos inicios de pasión por la ópera se han convertido en una investigación como la que tenemos aquí delante. Hay otro elemento para mí importante, y es que Dionisio me dijo, me gustaría que estuvieras aquí porque así hablas de los aspectos retóricos del libro, ¿no? Y es verdad, cuando yo abrí el libro por primera vez y me encontré contenido, empiezo a leer el índice y de pronto leo, apartado 2, retórica de la ópera. Las dos revoluciones retóricas del siglo XVIII. Sigo, y dentro de ese mismo apartado, un subapartado dice: la constitución de un nuevo modelo cultural. Claro, yo sabía que Dionisio ahí me estaba haciendo un guiño para que yo hablara sobre de qué manera la retórica influye en la construcción, las construcciones sociales. Porque al fin y al cabo, como él bien sabe, yo siempre le digo, para mí el ser humano es un ser social en el lenguaje. Nos construimos precisamente hablando en el lenguajeo. Nos entendemos en el lenguajeo, en ese hablar entre nosotros. Llegamos a acuerdos en ese diálogo constructivo socialmente, no por supuesto para tirarse los trastos a la cabeza, como lamentablemente estamos demasiado acostumbrados últimamente a que se haga, sino para que el diálogo construya un discurso social de concordia que nos lleve a mejorar la sociedad en la que estamos. Naturalmente, el discurso retórico es eso, un discurso social con la intención de persuadirnos unos a otros de cuál es la mejor opción que tenemos para el futuro, en todos los aspectos. Ya desde la antigüedad, cuando aparece la democracia, en el ágora ateniense se encontraban los ciudadanos que decidían si iban a la guerra contra los persas o no, si les convenía o no les convenía. Y cada uno decidía, o si iban a hacer una muralla más grande, defensiva, o si se iban a gastar el dinero en hacer una Atenea para ponerla en el Partenón de oro macizo. Gastarse las perras en esto, oiga usted, hay que pensárselo dos veces. Entonces la gente decidía si se permitía que los hijos de los atenienses, o mejor dicho, al revés, las hijas de los atenienses se podían casar con los hijos de los comerciantes, los metecos, los comerciantes que venían y que ponían sus tenderetes extramuros. Bueno, todo eso había que decidirlo, y había que decidir lo mejor para la ciudad, lo más conveniente para la ciudad. Eso era la construcción de la ciudad-estado. La construcción lo mejor posible, las mejores leyes, las mejores decisiones. Y bueno, con el paso del tiempo, esos discursos que tenían que construir los atenienses libres que tenían poder de decisión, esos discursos tenían que hacerlos bien, porque tenían que intentar mostrar
su pensamiento, si consideraban que estaba muy bien hacer a la Atenea esa totalmente maciza de oro, porque a lo mejor así la diosa era más propicia, y otros decían que eso era una tontería, y bueno, había que argumentar una cosa o la otra, y había que llegar a una decisión que debería ser la mejor para la ciudad. Y todos los ciudadanos debían convencerse de la opción mejor argumentada. Y para eso, ¿qué había que hacer? Hablar bien, había que argumentar bien. Y detrás de eso estaban los retóricos, que enseñaban a hacer buenos discursos, discursos estupendos. Y esos discursos eran los que construían la visión de la ciudad. Eso es así. Bueno, pues, ¿qué nos plantea aquí Dionisio? Pues lo que nos plantea en realidad nos hace otro planteamiento retórico, es decir, que conforme va triunfando la burguesía, necesitaba de discursos que apoyara su pensamiento y que apoyara el poder que estaban adquiriendo. Esto es fundamental. Y lo más interesante para mí es que él lo hace dentro del ámbito artístico, dentro del ámbito estético, y la ópera es el lugar donde se junta perfectamente la música, la palabra, que como él muy bien sigue, hay esas polémicas sobre qué es antes, la palabra o la música. ¿La música tiene que apoyar a la palabra o es al revés? ¿Es más importante la música y la palabra? Bueno, no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí está la base del problema retórico. Indudablemente, para un retórico, lo fundamental es el discurso, pero ojo, que hay una retórica musical también. Es que la música también tiene recursos retóricos para convencer. Entonces, claro, lo que a mí me gusta muy especialmente es cómo él hace un planteamiento retórico como el que yo les he explicado, que en principio es solo un planteamiento retórico-social dentro de lo que es la construcción del discurso, pero no necesariamente artístico, Y él, sin embargo, nos intenta mostrar cómo lo artístico también apoya. Lo artístico apoya precisamente un pensamiento determinado, en este caso el pensamiento burgués y el ascenso del poder de la burguesía. Y bueno, el cambio de la ópera, de una ópera aristocrática, una ópera que se llevaba a cabo dentro de los palacios, dentro de la aristocracia, y cómo luego todo eso va cambiando. Pero yo no quiero insistir ahora mismo más en estos elementos, ni matizar demasiado, porque tampoco quiero ocupar todo el tiempo. Lo que sí insisto en que me interesa mucho este planteamiento de construcción, cómo construimos una realidad y cómo esa realidad también no solo se construye en discursos políticos o en ámbitos sociales no artísticos, sino también en los ámbitos artísticos. Y cómo en un momento determinado el drama burgués no es una cuestión puramente estética. El drama burgués responde a toda una manera de entender el mundo y de entenderlo las personas que se han hecho con el poder social. Y por ahora yo creo que con eso queda. ¿Quieres preguntar algo? ¿Quieres decir algo? ¿Queréis comentar algo? ¿No se os ha quedado ninguna duda por ahora? Buenas tardes.
Es un placer estar aquí acompañando a Dionisio en este tercer volumen de su investigación, coincidir con David en esta ocasión y con todos vosotros. Debía de ser una tarde como esta, poco lluviosa, y la noticia más importante en el París de aquel mitad del siglo XVIII es que un joven compositor vienés llegaba a París camino de Londres. Se llamaba Mozart y no había cumplido 10 años. La anfitriona es una mujer distinguidísima, no otra que la princesa de Vichy, la princesa de Vichy. Todavía hoy, sigan mi consejo, en el próximo viaje a París, yo iré la próxima semana y seré fiel a esta buena costumbre. En la rue de Vichy, boca calle a Saint-Germain, estaba el palacio de la princesa de Vichy y tenía un salón reputado en el que intelectuales, se habló de intelectual por primera vez en el siglo XVIII, y es un término acuñado por Diderot, écrivains, hombres de teatro, académicos, lo frecuentaban, pero la invitada especial de aquella tarde no era otra que la amante del rey, Madame Pompadour. Esa decisión, que tiene forma de desafío por parte de la monarquía absolutista francesa, es que al inaugurar Versalles, la amante del rey que adquiere estatuto propio ocuparía el ala derecha del palacio. Corte dentro de la corte. Un cuadro maravilloso que está en el Louvre reproduce el interior de aquella fiesta. A mano izquierda, Le Petit Mozart, con su clave, tocando una de sus primeras sinfonías, un acompañante de musicantes con cuerdas largas y un ambiente casi mágico, y sobre la mesa de la derecha un generoso menú presentado por la anfitriona, que por primera vez en la pintura francesa reproduce los gustos de la burguesía inglesa. Aparecen unas porcelanas espléndidas, todas teñidas por azules sobre blancos, y eso que más tarde va a ser un poco el protocolo de este tipo de visitas. Días después, Boucher, el pintor más importante de la corte, hace un nuevo retrato de Madame Pompadour. La sitúa en el Trianon, ese
pequeño palacete clásico dentro de los jardines del Louvre. La presenta con unas sedas estampadas maravillosas, las más bellas que se han pintado en el siglo XVIII, y presenta una Madame Pompadour pensativa. Había una distancia que se percibía entre la forma de sentarse, un libro abierto en la mano y sobre el codo derecho otros 4 libros. Quería decir que Madame Pompadour era una lectora. Incluso Boucher, en esta ocasión, privilegiando a la Madame Pompadour, le pinta unas babouches bellísimas. Hagan el favor de buscar Boucher, Madame Pompadour, y busquen esas maravillosas babouches con las que ella está relajada. ¿En qué piensa? Vive en una corte, una de las cortes más poderosas, y que ha construido una ritualización más estricta. Los protocolos de Versalles son importantísimos. En ese momento, en Europa, hay solo un tipo de corte antigua que quedaba representada por la corte inglesa, Versalles, que será por su magnificencia no fácil de repetir, y una corte que va a ser la corte napolitana, Caserta, y todos tendrán que jugar. Madrid construyó su Palacio Real siguiendo el gusto italiano. La monarquía británica tendrá que, forzada por las exigencias de su burguesía, que construir también un palacio al estilo Caserta. Y hoy ya lo consideramos de siempre, y ese se llama Buckingham. La lectura que yo he hecho del libro de Dionisio me ha llevado a situarla dentro de lo que hoy son los proyectos de historia cultural. Y creo que el libro debe tener un pequeño aviso a navegantes, en este caso lectores, que sepan de lo que va hoy una historia cultural. Si hablamos de clasicismo, necesitamos ponernos de acuerdo respecto a varios asuntos. Diferenciar clásico y clasicismo. Eso es lo primero de todo. Clásico hace referencia al mundo antiguo y clasicismo hace referencia a las interpretaciones y usos que el moderno, la modernidad, hace de aquello que contempla en el tiempo. No son lo mismo. Pero para que aparezca ese clasicismo, tiene que aparecer un sujeto histórico que lo considere como suyo, como propio. Y el clasicismo es, y está bien dicho,
el arte de la burguesía. El arte de la burguesía. Hay un gran debate sobre el siglo XVIII, reiterado en estos momentos. Le Goff, antes de fallecer, hace 2 años, el viejo Le Goff, Jacques Le Goff, decía que el mundo medieval llegaba hasta 1680. Entre 1680 y 1715 se produce una gran crisis en el imaginario cultural europeo. Y en parte es capitalizada por la emergente burguesía. La burguesía, históricamente, nace en Inglaterra. Como será en Inglaterra donde nazca la primera revolución industrial. Son ingleses los que administran unas propiedades, una organización social, distanciándose de lo que sería la vieja aristocracia, deudora de las monarquías. De alguna forma se dice que nació la modernidad con el nacimiento de la burguesía. Y habrá que esperar al siglo XIX para que aparezca el segundo sujeto de la historia moderna, que no es otro que das Proletariat, el proletariado. Ya tenemos las 2 piezas en el gran teatro de la historia. Pero ocurren 2 fenómenos curiosos. No quiero volver a Madame Pompadour para que nos cuente sus impresiones aquella soirée en el palacio de la Princesse de Vichy. No lo olvidará nunca. Aquella música del joven genio vienés no tendrá nada que ver con los rondós reiterativamente repetidos de la música cortesana del XVIII francés. Rameau es su maestro. Le han dedicado mucha literatura última a Rameau. Y ustedes no lo consideran como un músico de segunda categoría. Tuve la suerte de ser estudiante con Lévi-Strauss 4 años y él, que era un inicial violinista, escribe aquel libro fantástico que os aconsejo que leáis. Regardez Poussin, mirar Poussin, escuchar Rameau, lire Diderot, leer a Diderot. Es la mejor introducción a la historia moderna. Todos los sentidos del nuevo sujeto entran en juego. Regarder, mirar, la pintura de Poussin. Queda muy lejos, pero mi doctorado en La Sapienza en Roma fue sobre Poussin. Los Poussins del Prado los trajo Velázquez. Felipe IV, segundo viaje a Italia, le dice a Velázquez: por favor, no vuelva usted sin traer por lo menos 2 nuevos Rafaelos. Llega, no hay Rafael. Dice: pero le he traído este gran pintor. 6 Poussins que están en el Prado gracias a Velázquez. Lire Diderot. ¿Por qué Diderot? Esta es la cuestión. Ha sido tratada
en los textos de Dionisio, porque Diderot, que es el mejor y el más crítico de los intelectuales de la Ilustración francesa, advierte la importancia de dos elementos: que la burguesía institucionaliza un nuevo gusto. La palabra gusto nació con el siglo XVIII. Gusto. El gusto está asociado kantianamente a uno de los operativos de la inteligencia. No es me gusta la sopa, no, es el gusto, es otra cosa. Y al final dirá que el gusto, no es suficiente. Por eso la burguesía busca más allá del gusto. ¿Qué es lo que va más allá del gusto? Dice Diderot, la crítica. Goût, está mi amiga allí que sabe mucho de esto, le goût es la crítica. Aparece un burgués que se llama Reynolds. Gran artista, maravilloso el autorretrato en la galería de Self-Portrait de Londres, mirando el paisaje con la mano delante. Reynolds. He hecho un seminario de 1 año sobre esta idea que os voy a contar en Berlín, en la Humboldt. Reynolds quiere hacerse una casa, de acuerdo al gusto moderno, pero no encuentra el arquitecto. Windsor queda a 1000 rayos luz. Windsor ya es el pasado. Ni Cromwell visitó. Cromwell decapita al rey. Uno de los actos más importantes del siglo XVII, la decapitación del rey Charles. Firmada la sentencia por Cromwell. Cuidado. Shakespeare ya había hecho algo importante. En ese gran mundo barroco, la única institución que daba garantías y seguridad era la monarquía. ¿Y qué hace Shakespeare? Transforma la monarquía en lugar de locura y violencia. Ricardo, Eduardo, Lady Macbeth. Cromwell, y aún tiene el atrevimiento de poner una adenda al acta de decapitación en el pavés de Canterbury, donde dice, dada la importancia del acontecimiento, el verdugo llevará guantes blancos. ¡Qué atrevimiento, Cromwell! Y el resplandor de los guantes blancos atraviesa los grises de la tarde. No negros. Estamos 70 años antes que la caída de la gran máquina de la muerte inventada por Monsieur de la Guillotina. Otro rey inclinará su cabeza y su dignidad bajo esa máquina de automatismos. ¿Qué hace Reynolds? Quiere una casa nueva. Y busca un arquitecto que no lo encuentra, pero sabe que lo hay. Y es un arquitecto italiano y se llama
os lo digo, se llama Palladio. Por eso las vilas palladianas en Inglaterra son las más hermosas, más bellas que las del Véneto. La gran rotonda, el porticado. Reynolds está contentísimo. Desde 1640 y tantos llegan a las dársenas del Thames, del puerto de Londres, todos los meses 2 goletas que llevan sus bodegas cargados de antigüedades latinas, romanas y griegas. Se vende todo. ¿Quién compra? ¿Un aristócrata? No, compran los burgueses que quieren mostrar su gusto relacionado con el mundo antiguo, el mundo clásico. Reynolds, a través de sus amigos, compra 2 piezas admirables. Una ánfora griega y un torso romano. Está feliz. Aquí ya puedo vivir yo, ¿no? Dice, no falta algo. ¿Qué falta? Un cuadro. ¿Qué cuadro? Un cuadro. Y se decide por un cuadro que ahora está en la National Gallery de Edimburgo, un cuadro de Poussin, La danza de la música y el tiempo. Cuadro maravilloso, maravilloso. Tengo la casa que la ha hecho Palladio, tengo 2 antigüedades maravillosas, tengo el cuadro, la danza de la música. ¿Y qué falta? Falta una cosa. Falta lo que, bravo, falta lo que han propuesto Dionisio, que es la música. Y aquí va la pregunta por ti. ¿Qué música? ¿Ah? Esta es la cuestión. ¿Toda música? No. Perdón. No. ¿Qué música? Solo hay una música que puede... Se supone que para orquesta de cámara sonará... ¿Qué sonará? Purcell. Solo Purcell puede sonar ahí. Pongamos el Orfeo. Vamos. Y ya ese día Reynolds da la primera fiesta en su casa diciendo esta es la primera casa moderna. De acuerdo al gusto moderno. Pero no todos son solo gustos. Termino, no se preocupen. La burguesía es como el lugar en el que nace un elemento nuevo, muy importante. Nace un elemento nuevo, muy importante, que son, os vais a asustar, los sentimientos. Es la primera vez que se construye una teoría de los sentimientos en clave moderna. Hay un novelista maravilloso, son 2 hermanos, Richardson, y escribe una novela por correspondencia, tú lo sabes, que se llama Pamela. Pamela, en lugar de estar mirando siempre el paisaje hermosísimo desde su casa, un día se distrae y mira su interior y descubre el paisaje interior. La tristeza, la melancolía,
Richard Barton acaba de publicar Anatomy of Melancholy. Hay un poeta que se llama John Donne. Y está Pamela. Y comienza a hablar de su mundo interior. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy entusiasta? ¿Por qué soy feliz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Je ne sais pas. No lo sé. Pero existen los sentimientos. Y es muy interesante que la influencia de la Pamela de Richardson en el continente tiene efectos extraordinarios. No existiría, lo subrayo, no hubiera existido la novela Eloísa, la novela de Rousseau, si no hubiera existido antes la Pamela de Richardson. Rousseau es lector entusiasta y no hubiera existido el Werther, el texto de Juventud de Goethe, si no hubiera sido por la Pamela. ¿Qué haces con los sentimientos? La música cambia. ¿Qué espacio tiene que producirse para que aparezca, por ejemplo, el primado de la melodía? Simplifico muchísimo, pero quiero plantearlo así. O los llamaremos espacios musicales. La ópera. Ese final maravilloso de la flûte, de la Zauberflöte, de la flauta mágica. ¿Qué pasa con la flauta mágica? Un capítulo estupendo que le dedicas a la Zauberflöte. Nos ha quedado todos los años en noviembre. Yo trabajo en la Humboldt, en Berlín, en la ópera antigua que está enfrente. Todos los noviembres hay una flöte. Se hace una Electra de Strauss y una flöte de Mozart. En aquel juego de magias maravilloso, un grito. Su Hilfe, su Hilfe. Y se detiene todo. ¿Quién grita? Aiuto, aiuto. Ayuda, ayuda. Y aparecerán los enredos. Estamos en un texto y vuelvo. Es un acierto y felicitación. Es necesario que nosotros, cuando abordemos la historia cultural, salgamos de los nichos protegidos. Voy a hacerlo a través de la historia de la arquitectura, la historia de la pintura. No, hay que ensamblar todos los niveles. Todos son formas culturales. Y la música, el inmenso privilegio del que ha gozado las bellas artes, han hecho que muchos de los modelos pedagógicos inspirados en los modelos de la Revolución Francesa no hayan prestado atención a la importancia absoluta que tiene la música en la formación del gusto de una época. Es otro nivel, pero no pierdo la oportunidad de decirlo. He acompañado por la Rue Rivoli tantas veces amigos a ver el Louvre. Y le digo, mira, podemos entrar antes, aquí es el Museo de Artes Decorativas. Y con desprecio me dice, no, son artes decorativas. Y yo le decía, qué petit diable, qué ignorante. Ya vendré yo después. Ce sont des arts décoratifs. Afortunadamente,
Los ingleses eran maravillosos coleccionistas de artes decorativas y hay un solo museo en Europa que la representa, que es el Victoria and Albert Museum. Ir al Victoria and Albert Museum. Por favor, ir. De una mañana entera al Victoria and Albert Museum. ¿Cómo eran los interiores? Al final hay una transición que me hubiera gustado estar en juego, como dentro de la cultura alemana no todo es barroco ni todo es benjaminiano, sino que en el 18 alemán hay una serie de desarrollos impresionantes que tienen que ver con el descubrimiento de ese mundo clásico, y ahí está el papel fundamental de Winkelmann y de un dramaturgo único que se llamó Lessing. La Emilia Galotti, un drama representado siempre en los teatros alemanes, representa ya ese drama entre los sentimientos y las estructuras de poder. No tiene música, pero tiene todo ese mundo escénico que lo llevará. Los franceses se curarán en salud y tendrán sus dramaturgos propios, eso que se llamará la tragédie classique, Racine y Corneille, y pondrán decreto real que impide que se traduzca y se represente a Shakespeare en Francia. Eso de hacer problemática la unidad monárquica es muy atrevido. Y Shakespeare no se representa en Francia. Racine, Corneille, Corneille, Racine, y el gran maestro de la comédie que se llama Molière. Una especie de maestro de costumbres. Pero bueno, creo que me he extendido demasiado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, a propósito de las dos intervenciones, me gustaría hacer algún pequeño comentario para situar de nuevo el problema. Nosotros estamos en un espacio cultural, ¿no? Aula de cultura. En los últimos tiempos nosotros nos hemos educado en este tipo de, digamos, de lugares sponsorizados, en este tipo de espacios en los que, digamos, se mantiene la cultura como una momia. Y la cultura ha cambiado, evidentemente. Nosotros todavía queremos mantener una cultura y lo seguimos haciendo, seguimos intentando mantener la vieja cultura burguesa. Yo creo que va a durar mucho mientras nosotros queramos seguir manteniéndola. Una de las cosas que me venían a la cabeza a propósito de cosas que decías últimamente en tu charla, relativa quizá a este mundo en el que en la corte de Versalles se van definiendo ciertas prácticas, ciertos gustos, ciertos elementos en la casa de reinos, cómo se crea ese espacio y esa atmósfera. Claro, nosotros estamos en otro universo. Evidentemente estamos en otro universo. El libro que nosotros estamos presentando habla de ese mundo. Habla de ese mundo que no es nuestro mundo. Nuestro mundo cultural no está en los salones parisinos, napolitanos. El embajador de Nápoles cuando tiene que irse de París a Nápoles se va frustradísimo porque allí no hay salones
charlas, encuentros, discusiones, porque no se toca el piano tampoco, el clave, ni se canta, ¿no? Rousseau prepara sus 150 consolaciones, ¿no? La Consolación de Misère de ma vie, como una de sus últimas obras, se dedica a componer estas cancioncillas para los salones, para la vida burguesa, para, digamos, que completar. No estamos en esa época, pero si hay algo que yo he querido señalar y me gustaría recordar así como para finalizar, si hay algo que yo he querido señalar es que si queremos ser críticos respecto a cualquier marco en el que se desarrolla una cultura, y la nuestra no tiene nada que ver con esta, evidentemente, podríamos saber cómo funcionó. Podríamos saber cómo funcionó en un momento determinado, cómo se constituyó, de qué manera cierto tipo de dramaturgias que podemos estar recibiendo a través de los informativos o a través de las películas o a través de cómo se construyen los relatos. De alguna manera es quizá más fácil si te acercas a digamos, congelas un momento histórico. En este libro se congela un periodo histórico que va entre 1752 y 1776. Es un periodo en el que se producen las dos querellas. Realmente todo se concentra en ese momento histórico, ¿no? En ese momento histórico se produce en París, que como bien decías, van todos a París. El joven Mozart va a París, pero todos van a París. Goldoni, de toda Europa se concentran porque París es la capital no es la capital del siglo XIX, pero empieza a ser la capital europea, ¿no? De alguna manera, conocer cómo funciona, cómo se construye ese modelo y qué repercusiones va a tener, a mí me ha ayudado para poder continuar con este trabajo, avanzar hacia lo que yo entiendo no como el triunfo del clasicismo, sino como digamos, la crisis, no solo del clasicismo, sino obviamente de la burguesía. De alguna manera ya sabéis que en este momento estamos en una sociedad que dicen sin clases, desaparecieron las clases sociales. Esto es una cosa muy curiosa. Es un espejismo interesantísimo, el de la desaparición de las clases sociales, y esta nivelación en la que estamos hace que la cultura tengamos que plantearnos un nuevo diagnóstico de la cultura, ¿no? Sobre todo si asumimos lo que queda claro, lo que nos queda claro, y es que ciertos mundos simbólicos, ciertas construcciones, ciertos sistemas mentales van a condicionar nuestro mundo, nuestra experiencia. Si la batalla cultural, la querelle de 1752 o la querelle de 1776, si las batallas vuelven a estar hoy en activo, si hoy no somos capaces de pensar bajo una lógica que no sea la del amigo-enemigo, Carl Schmitt nos explicó muy bien cómo funcionaba eso. Yo lo recuerdo que es el gran pensador del totalitarismo, interesantísimo por otra parte, pero no deja de ser eso. Si se reduce a eso, si se reduce a ese elemento, pues tenemos un problema. Es decir, este pequeño laboratorio que yo he querido presentar aquí en torno a estos 30 años del siglo XVIII, de alguna manera a mí me han hecho planteármelo desde mi perspectiva en el siglo XXI. Y de hecho se lo he agradecido a mis alumnos, a mis experiencias en muchos otros aspectos, que son de donde saco yo la preocupación por la que intento comprender este fenómeno. Este fenómeno que es económicamente tan rentable, el de la batalla, y socialmente tan peligroso, sobre todo cuando se convierte en un modelo de pensamiento político. Y bueno, en cualquier caso... Yo creo que habría que... Se ha hablado del gusto, pero un poco en general. Yo creo que para los que no hayan leído el libro y que puedan tener interés en leerlo, hay que decirle que tú ahí hablas de los diferentes gustos
y de los enfrentamientos, y que no es ya lo mismo la ópera que viene del barroco, esa ópera que se ha fraguado en la corte, que hemos tenido el ejemplo pues de el Orfeo como principio y la gran creación que es la Popea, posiblemente una de las óperas más importantes que se hayan escrito, aunque sea al principio de la historia moderna de la ópera. Pero claro, tú ahí hablas muy claramente de cómo se impone el gusto napolitano, donde aparecen ya no dioses, ya no aparecen esos seres del Olimpo, sino que aparecen ya los siervos, la serva padrona. Hablas mucho de toda la importancia que tuvo cuando llegan los bufos a París y tal. Todo eso, que aquí pues no lo hemos concretado, quizá haya que decírselo al público que tenemos aquí delante, porque a lo mejor eso les interesa mucho leerlo, y aquí en el libro está muy claro, y nosotros, claro, asistimos a eso ya fuera de época, indudablemente. Entonces significa unos aristócratas acostumbrados a unas cosas frente a un pueblo que le gusta verse representado en los siervos y en todo lo demás. Y las mezclas y las luchas, porque ¿qué es Beaumarchais sino la lucha entre el siervo y el señor? Aunque luego en el libreto mozartiano se quite muchísimo de la crítica. Bueno, todo eso tú lo muestras muy claramente y a todos nos ha gustado mucho. No se ha hablado de Gluck, la importancia que tiene Gluck en ese momento, que tú además das una interpretación muy personal, que no vamos a entrar ahora porque yo creo que no podemos abusar de la paciencia de los presentes. Pero claro, lo que pasa es que a nosotros, como nos gusta tanto esto, pues somos unos perversos y nos tiraríamos aquí pues a lo mejor 2 horas más, pero ustedes no tienen la culpa de que nosotros seamos unos perversos. Entonces, pues yo creo que, pero he querido intervenir mínimamente para, de alguna manera, decir que eso está ahí en el libro, que no ha salido. Y como tú me tiras de la lengua, yo también me acuerdo, solamente que ya que nombras eso, por ejemplo, a mí me parece interesantísimo cómo se produce una maniobra formalmente, musicalmente y literariamente, también la recojo ahí, entre precisamente lo que pasa entre esa serva padrona y lo que pasa entre ya Goldoni, o sea, entre el mundo de Pergolesi y el mundo de Goldoni. Es muy curioso porque desde el punto de vista literario y desde el punto de vista musical se ha hecho digerible el mundo de los sirvientes, es decir, hay que pensar que en 1750 una sirvienta que se viste con la ropa de la señora está en la Bastilla, está en la cárcel. Entonces, claro, este hecho es un hecho capital. Entonces, entre una sierva que se convierte en señora con una música de una agilidad y una digamos, que es la que aparece en Pergolesi, y la música, el melos ya goldoniano, de Piccinniano, de esa sierva, la chiquina, que por cierto está inspirada también en Richardson, esa sierva que va a ser señora, pero ahora ya, porque era hija de un noble, ya la sierva no se... Entonces, esa gestión interna que se produce dentro de esta revolución musical hace que la propia revolución, digamos... Y no es solo revolución musical, porque la comedia del arte, toda esa serie de expresiones teatrales son las que van a recuperarse a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Piensa en Federico García Lorca, piensa por ponernos en nuestra tierra, piensa en Valle Inclán. ¿Qué es lo que están buscando? Lo popular, están buscando el teatro de marionetas, los cristovitas, todo. ¿Qué son los cuernos de Don Friolera? Sino una recuperación de eso contra el teatro burgués que todavía está ahí.
La pieza bien hecha, como decía Ricard Salvat, el gran director de escena catalán, ¿no? La pieza bien hecha, que está todo muy bien escrito, las escenas, los finales de cada escena, los finales de cada acto, todo estupendo, pero al fin y al cabo siempre lo mismo, el marido, la mujer y la amante, siempre igual, sea en lo rural, la malquerida, o sea en la ciudad, ¿me entiendes? Y claro, toda esta gente lucha contra eso, y el principio está ahí. El principio está ahí. Entonces hay mucho de qué hablar, pero no puede ser. No se preocupen ustedes. Aunque solo sea un minuto, digamos que a partir de 1800, la realidad social se va haciendo cada vez más compleja, entran en escena muchas más variantes y las llamaremos formas culturales que se hacían un siglo antes y se declaraban los lugares naturales para contar, narrar, representar esos problemas, resultan por muchas modificaciones que tengan insuficientes. Y es muy importante observar que a partir del 19 entra en escena un registro nuevo que existía, pero no con la potencia que tiene, que es la novela, como género literario. Y es la que abraza los grandes relatos, las largas historias, y que dan una perspectiva no solo a la burguesía, sino también al resto de las formas sociales que se reconocen en ese mundo nuevo. Por ejemplo, imaginaros una historia. ¿Qué pasa con la burguesía francesa del 19? Un día se encontrarán en el foyer del Palais Garnier, de la Ópera Garnier. Pero semanalmente hay un editor que se llama Hatzfeld. Inventa un sistema que se llama abonnement, suscripción. Y tú eres un burgués francés de Nantes, o de La Rochelle, o de Bordeaux, y yo me suscribo a dos capítulos diferentes. El primero de mes recibo siempre un capítulo que se llama Le Voyage Imaginaire. El autor es Julio Verne. Y aquel burgués de Nantes, de La Rochelle, de Bordeaux, sueña con esos viajes que recorren el mundo. A los 15 días, Hatzfeld, el mismo editor, a los suscritos le manda un segundo libro. Era una brochure, era un cuaderno. Tiene un título general, La Comédie Humaine. Su autor se llama Balzac. Un francés vive entre la realidad más directa, la casi doméstica realidad, y aquellos viajes de las 20.000 leguas de viaje submarino. Esa especie de esquizofrenia. Y sin embargo, pues en cambio los alemanes, Rowohlt, que es un gran editor de Hamburgo, el más vendido en 1900 de todos, es la historia del Imperio Romano. Toda Alemania lee la historia del mundo romano. ¿Qué le pasa a Alemania que se entrega a esa reflexión
cuando no tiene ni viajes extraordinarios desde Berna, ni esa discreción que comienza ya con Madame Bovary en adelante. La literatura comienza Juan. Inglaterra tiene un fenómeno muy curioso que se llama Charles Dickens. Y Dickens escribe un texto de Great Promise, las grandes promesas, y va durante 3 años recitando en los diferentes teatros de las ciudades de Inglaterra un capítulo de su novela. Suficiente. Esto es un volumen maravilloso de Moretti, profesor italiano de California, que le ha dedicado la vida a Dickens. Dickens pasa 3 años leyendo un capítulo de The Great Promise. Todo el mundo estaba esperando, ¿y qué pasará? ¿Y qué no pasará? Díselo a Dickens, que es el que ha escrito The Great Promise. Digamos, la novela comienza a cumplir un efecto educativo muy importante. No citaré a nadie más que a Dickens y la comedia. No citaré a nadie. Ya llegarán esos grandes novelistas hasta nuestro querido Tolstoy. Todos ellos. Pero evidentemente hay que pensar con un modelo que globalice, que articule, no que sectorice, no que diga, no, yo esto no. Todo se articula de una forma muy importante. Y sin ser, llamaremos, digamos, alegres en las relaciones, debemos de pensar las relaciones, que es lo que importa. ¿Tenéis alguna cosa? ¿Queréis hacer algún comentario, alguna pregunta? Algunos respecto a lo que hemos dicho aquí, respecto a lo que algunos habéis leído ya sobre estas cosas. Damos por fin. ¿Sí? Yo no es que sea ningún especialista ni me he preocupado en exceso, pero a la luz de lo que he oído me ha surgido una cuestión, ¿no? Dice, el concepto burguesía, yo pienso que no es un concepto pétreo, sino que seguramente más que de burguesía se debe hablar en plural de burguesías. Quiero decir que no en todos los países, no en todo momento histórico y no en las diversas circunstancias se puede hablar de la misma burguesía. Es decir, a mí me parece que el concepto burguesía es un concepto abstracto que seguramente se debe rellenar en cada momento histórico con su situación. Y en el fondo también pienso que podría responder a un nominalismo, porque digo yo, en la época antigua, hablando así en términos imprecisos, no hubo una burguesía. La burguesía nació en un momento concreto, específico, determinable históricamente y tiene, digamos, se configura de una manera inelástica. Es un concepto que fluye, un concepto que cambia, algo que cada día se actualiza y renueva. Esa es mi duda, ¿no? Que versa sobre el concepto burguesía. Bueno, yo desde la perspectiva del trabajo sobre el teatro, la palabra bourgeois, la palabra burgués, es utilizada infinidad de veces en la comedia. Desde Molière ya tenemos el bourgeois, es un término convencional. Y ellos, digamos que los que se llaman así, evidentemente tienen ya una conciencia de clase. Que la palabra sea evidentemente plural y dependiendo de qué marco y de qué contexto cultural se pueda emplear, pero lo que sí que queda claro es que hay ya una conciencia de un sujeto
que ya no se concibe en una estructura social estamental. Y está claro que la palabra tiene una genealogía muy clara que viene del burgo, de los habitantes de la ciudad y de cómo se constituyen los comerciantes o los artesanos. Pero eso no es exactamente... la palabra, por ejemplo, en castellano no se utiliza esa palabra en la literatura de la época, se utiliza la palabra villano. Hay muchísima bibliografía sobre el villano en la literatura española. Sin embargo, cuando nos vamos a concentrar en este periodo en el que hemos planteado, el periodo en el que se va a gestar esta cultura, el clasicismo, esto de las terminologías también es una cosa bastante compleja, ¿no? La época clásica, ¿no? En un momento determinado, Michel Foucault se plantea el nombrar como época clásica el siglo XVII-XVIII, en fin, esto es una cosa muy, muy compleja. Cada una de las terminologías conlleva muchísimo debate y muchísimas precisiones. Pero en concreto la palabra burgués no hace referencia cuando... De alguna manera, cuando se denomina a un determinado colectivo, a un determinado individuo como burgués, sobre todo en el teatro del que estamos hablando, hace referencia a alguien que ya tiene conciencia de que no está en una vieja... que es una provocación de alguna manera, ¿no? Es una provocación al sistema aristocrático, a la sociedad cortesana. La sociedad burguesa y la conciencia de burguesía es revolucionaria, es una idea en cierto sentido ya revolucionaria, porque no hace referencia al tercer estado. El tercer estado es algo que corresponde a una estructura estamental. La conciencia burguesa, la masonería que se desarrolla en toda la época, hay montones de ramas que van por ahí saliendo, pero cuando la concentramos en este grupo, de individuos que tienen una autoconciencia clara de esto, de alguna manera están diciendo que no pertenecen no aceptan cierto tipo de legitimidad aristocrática, del poder, el poder aristocrático, que ellos son alguien diferente y además son los que tienen el capital. En Francia, si nosotros analizamos toda el ascenso de la burguesía en los primeros 50 años del siglo XVIII, en Francia, por ejemplo, pues podemos encontrarnos con que realmente la administración de la Casa Real sigue siendo de nobles, pero realmente los nobles están arruinados y los que realmente van poco a poco a tener el control son ricos que no son nobles. Son burgueses y muchos de ellos se autodenominan burgueses con esa conciencia de clase, no de sangre. Y por eso a mí me ha interesado mucho, yo creo que este concepto es muy importante en este trabajo, en tanto que esa clase nueva que quiere ser una élite, que ya es una élite económica, quiere tener una legitimidad. Y esa legitimidad le viene dada por otras fuentes. El gusto es una de esas fuentes. El buen gusto, ¿no? De hecho, lo encontramos en Hume, ¿no? Lo encontramos en muchísimos de las reflexiones del siglo XVIII, hasta Kant, pasando por prácticamente, bueno, es un larguísimo etcétera, el estudio sobre el gusto, pero tiene la peculiaridad de restituir al sujeto burgués. Claro, hay un gusto aristocrático, evidentemente, pero es hacer que el burgués alcance el mismo nivel que el aristócrata, con esa cosa que en el fondo es, digamos, también casi natural, ¿no? La norma del gusto. ¿El gusto es algo adquirido o es algo natural? Dicen que es adquirido, pero realmente entre ellos leemos muchísimas cosas que tienen que ver con que o tú tienes eso de forma natural. Yo he trabajado prácticamente casi todos los tratados sobre arte de la conversación, bueno, he leído... Y en ese sentido me he encontrado con que el burgués está buscando obsesivamente
Hay una comedia de Molière sobre eso también, ¿no? Está buscando obsesivamente tener unos rasgos distintivos por los que sea digamos, un personaje representativo, ¿no? Sí, por ejemplo. Buen ejemplo, sí, es cierto. Y Lord Chesterfield, en las cartas a su hijo, te está colocando ya lo que va a ser la manera de comportamiento moderno. En todos los aspectos. Comportamientos, gustos. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Hola, buenas tardes. Dionisio, yo te quería preguntar si, bueno, en el estudio, del mismo modo que la burguesía va a tener un gusto y va a estar reflejada por el drama musical, lo que has comentado. Luego viene la novela realista, que también va a reflejar los usos sociales, las costumbres de los burgueses. Pero del mismo modo que hay un arte que refleja el gusto burgués, justo 1800, finales del 18, 19, va a venir la gran crítica al arte, no, a la burguesía en este caso, a ese burgués, y estamos hablando obviamente del romanticismo, estamos hablando del simbolismo, de los poetas malditos, del modernismo, de la vanguardia, que es una crítica constante a la burguesía. Porque también muchos de esos artistas han nacido en el mundo burgués, pero lo critican, rechazan esa sociedad burguesa porque no les gusta. Y viene el escapismo, viene también, por supuesto, la huida hacia la belleza y viene una crítica constante de la burguesía, con sus gustos que ya, digamos, han asentado con ese paso del tiempo. Entonces, eso no lo refleja de ninguna manera, no se tiene en cuenta, o esa crítica al mundo burgués, a la sociedad burguesa, por parte del arte, que yo creo que es lo más valioso. Bueno, está la novela, obviamente, realista, pero el arte más valioso viene precisamente como lo que llamaba Octavio Paz los hijos del lirismo. O sea, toda la corriente del romanticismo que llega hasta la vanguardia y que es una crítica a esa burguesía que ya ha tomado el poder. Lo he comentado antes, cuando he planteado qué perspectivas había después de este trabajo. Algo así como en el exilio americano, en una carta de Thomas Mann a Adorno, hablan de algo que a mí también me llamó la atención y dije, pues mira, esto va a ser un buen motivo para seguir trabajando sobre este asunto. Ellos precisamente hablan de la época de Goethe, la cultura burguesa que está muerta. Eso es una cosa que llevo en papeles ya hace mucho tiempo, ese planteamiento que se produce hacia finales del siglo XIX. Ya efectivamente, como tú señalabas, hay una clara conciencia de que la cultura burguesa, en concreto Goethe y todo ese mundo en el imaginario alemán, el Büchermeister era una obra leída ¿no? por las escolares, era toda la literatura esta de transformación gracias a la cultura. Y bueno, la cultura dejó de ser un vehículo de transformación social. La cultura, tal y como la entendían el clasicismo burgués de última generación, incluso el romanticismo, eso ya no estaba operativo a principios del siglo XX. Ser consciente de eso es la primera cosa que tiene cualquiera que se pone a producir creativamente a principios del siglo XX, a finales del XIX, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba con Francisco Jarauta, el Chandos-Brief, ¿no? aquella carta que estudiábamos, 1900, símbolo de una ruptura. Bueno, pues
todo eso que va desde el pensamiento nietzscheano hasta las reflexiones de Spengler, es decir, hay una cantidad enorme de elementos para diagnosticar que esa cultura burguesa ha desaparecido. De hecho, es cuestionable en un momento determinado, incluso ya, a mí alguna vez algún colega me lo ha cuestionado, ¿no? El uso de la burguesía hoy es cuestionable. Bien, claro que sí, por supuesto que sí. Desapareció, la cultura burguesa desapareció. La cultura burguesa desapareció y ha sido sustituida por una industria cultural, una cultura de masas que ha ido evolucionando, que se ha ido transformando, y nosotros estamos en ese momento. Por eso decía yo que creo que es tan importante que, aunque nosotros estemos en el momento de la cultura de masas, es tan importante, para mí ha sido tan importante esta experiencia para encontrar ese encaje de elementos. Por eso aquí para mí encajan elementos que tienen que ver con aspectos políticos, sociológicos, literarios, teatrales. Eso sí, yo he considerado que el centro de la vida era el teatro de ópera. He supuesto que el centro era el teatro de ópera. De hecho, digamos, todas las capitales europeas que tengan algo que se precie van a tener su teatro de ópera en torno a entre 1730, que tenemos el de Nápoles, hasta el 60-70, Burdeos, van a constituirse en ese centro, ¿no? Pero eso es solo el centro, que articula infinidad de elementos culturales que definen esa conciencia burguesa, y que en un momento determinado la música puede ser un discurso de una relevancia que obviamente hoy también tiene, pero evidentemente otros modelos, ¿no? Blanning escribe El triunfo de la música, es un texto de Tim Blanning, y él habla de otros referentes, ¿no? Él habla de la ceremonia de Isabel II, empieza con la festividad, y habla de otros referentes en otros modelos culturales. Sí, efectivamente, a partir de un momento determinado estaríamos, digamos, diseñando la crisis de esa cultura. Yo creo que la segunda mitad del siglo XIX es muy buena para trabajar eso. Yo, digamos que estoy en esa línea de trabajo, y sobre todo para encontrar una serie de, digamos, de análisis que estarían prematuramente anunciando el nuevo horizonte cultural en el que nos movemos. Cuando tú te encuentras que hoy a un estudiante de tu clase no le interesa un pimiento lo que le estás explicando, es bien sencillo. Nosotros seguimos transmitiendo una cultura burguesa. Nosotros seguimos transmitiendo contenidos y formas que forman parte de otro mundo. Así que, de alguna manera, también debemos ser conscientes del gran desfase que hay entre el mundo que nosotros todavía queremos mantener vivo y que murió hace más de 50 años. ¿Más cosas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Vosotros? No, Dionisio, quien quiera. Dionisio es un estupendo conversador y entusiasta, así que quien quiera, pues ya sabe que lo encuentra por las calles de Murcia dispuesto a charlar con todo el mundo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, y gracias a mis acompañantes, que estoy... Bueno, y